Suscríbete a Relatos Alucinantes. ¿Se agrava, Chilam? Bishabelish. El relato de hoy lo iniciaremos agradeciendo a nuestros suscriptores como Tarzán 10 y Jesse Osuna. Ambos nos solicitan un par de temas muy interesantes y que explicaremos con mucho gusto. En algunos videos anteriores platicamos sobre el Tzulum, bestia mitológica maya que probablemente sea hoy conocida como el chupacabras. El porqué de esta afirmación se debe a la sorprendente similitud entre estos dos seres. Hay evidencias de apariciones del Tzulum o chupacabras en la sierra de Chiapas, y muchos habitantes de ese lugar viven con el constante temor de que en algún momento se les pueda aparecer. El Tzulum es una bestia que se conoce desde tiempos ancestrales. Los antiguos mayas decían que fue creado por los dioses. Sin embargo, el animal desapareció hace muchos años. Cuentan los expertos que esta bestia sí existió y que emigró a lugares altos como la Sierra Chapaneca. Se mantuvo escondido por algún tiempo hasta que decidió atacar nuevamente. Y estos ataques no pasaron desapercibidos, pues la prensa de todo el mundo le dio al animal el sobrenombre de chupacabras. ¡Ay, interesante tema, Chilam! A ver, ahora cuéntate el otro. Bueno, el otro tema trata sobre el ahuizotl. Este monstruo era muy similar a un coyote, pero tenía algunas características que lo hacían único en su especie. Una de las personas que dio constancia de esto es alguien del que también hemos hablado en este canal, Fray Bernardino de Sahagún. Cuenta el fraile español que escuchó el llanto de un bebé cerca de un lago. Entonces vio una persona aproximarse al lugar para tratar de ayudar. Luego de un tiempo ya no se volvió a saber de aquel hombre. Pero 3 días después, su cuerpo fue encontrado ahogado en aquel lago. Fue encontrado sin ojos, sin uñas y sin dientes. El aterrado fraile decidió investigar más sobre este tema y encontró a una de las bestias mexicanas más siniestras, el ahuizotl. Ah, Chilam. Oye, ¿y qué pasó con el bebé? ¿Cuál bebé? ¡Ah, Samare! Dijiste de que antes de que desapareciera la persona, se escuchó el llanto de un bebé. ¡Ah, ese llanto! Pues resulta que ese sonido proviene de esta bestia y lo hace para atraer a sus víctimas. Cuando las atrapa con su cola, las lleva hasta una cueva debajo del agua en donde les arranca los ojos, las uñas y los dientes. Ay, a ver, Chilamcito. Como que ya te hiciste bolas con las colas. ¿Dijiste que atrapaba a sus víctimas con qué? ¡Con la cola! Resulta que al ahuizotl lo describen como un coyote con orejas puntiagudas, cola larga y al final de esta tenía algo parecido a una mano con la que atrapa a sus víctimas y en lugar de patas tenía algo parecido a manos de mono. ¿Y sabes qué es lo más increíble del caso? Que se trata de un animal que hoy está extinto, pero que también fue muy real y que vivió en el lago de Texcoco. No se pierdan el próximo y realmente bestial capítulo de Relatos Alucinantes. ¡Pezuñitas arriba! Suscríbete, toca la campanita y regálanos tu like.